Hoy tengo el placer de entrevistar al doctor Gerardo Ponce, miembro muy activo y colaborador de la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, especialista en temas de procesal marítimo. Gerardo, bienvenido a este espacio. Hoy me complace poder compartir contigo estos minutos que nos has cedido para conversar sobre un tema sumamente importante en estos días. Me refiero a las medidas cautelares en tiempos del COVID-19. Buenos días, estimada María Gracia. Primero que nada, quisiera agradecerte por invitarme a este nuevo segmento de entrevista que vienes realizando, el cual sin lugar a dudas servirá como medio de difusión del derecho marítimo. Asimismo, quisiera saludar a todos los miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, en especial a los miembros de la rama venezolana y en especial a ti como su vicepresidenta. Además, quiero aprovechar la ocasión para felicitarte públicamente por tu reciente reelección como vicepresidenta de la rama venezolana y felicitarte también porque vienes desarrollando un extraordinario trabajo, para lo cual te reiteramos nuestro completo apoyo. En esta oportunidad hemos decidido conversar un tema que a nuestra manera de ver resulta bastante interesante, que está referido a las medidas cautelares marítimas en tiempos del COVID-19, en especial el caso Venezuela, ya que constituye un tema de suma importancia en los actuales momentos de pandemia y del cual se ha conversado muy poco, sobre todo considerando que Venezuela, como muchos otros países, han acordado la suspensión de las actividades o despacho en sus tribunales a nivel nacional como consecuencia de esta pandemia que ha paralizado al mundo. Ahora concretamente me gustaría centrarnos en el sector marítimo y valorar entonces cómo se está desarrollando la dinámica en estos tiempos de pandemia según tu apreciación. Como bien conocemos, en el negocio naviero y en el derecho marítimo, como consecuencia del permanente movimiento de los buques a través del mundo, realizando operaciones comerciales en los diferentes puertos a nivel mundial, como sucede en Venezuela, es normal que se presenten situaciones que generen conflictos o disputas entre las partes, y más en los actuales momentos durante la pandemia del coronavirus o COVID-19, sobre todo considerando que en el caso del transporte marítimo, la Organización Marítima Internacional, OMI, en forma conjunta con la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte y la Cámara Internacional de Armadores, han emitido circulares y o instructivos con una serie de recomendaciones principalmente dirigidas a los gobiernos y a las autoridades nacionales de los países sobre la facilitación del comercio marítimo durante la pandemia del COVID-19. Todo ello dirigido principalmente a asegurar y preservar la salud y la seguridad de los seres humanos. De igual manera, garantizar el efectivo cumplimiento de la cadena de distribución y suministro de alimentos, medicinas e insumos de primera necesidad que sirvan de soporte de las formas de vida de la humanidad. Esto es tomando en cuenta que, según cifras de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, y de la misma Organización Marítima Internacional, cerca del 90% o alrededor de esa cantidad del comercio mundial se transporta por mar, es decir, por vía marítima. Para ello se cuenta con una flota de más de 45.000 buques, incluyendo petroleros, graneleros, portacontenedores, buques de carga general y cruceros. Ahora bien, una de las inquietudes que debemos tomar en consideración es la movilidad a la que están sometidas precisamente los buques por los diferentes compromisos contractuales que estos puedan tener durante su tiempo de vida útil. Es la obtención de la seguridad para garantizar un crédito o privilegio marítimo y que no quede ilusoria por la ausencia de un mecanismo expedito y de aceptación universal que permita a dicho acreedor el ejercicio de medidas cautelares en cualquier puerto donde se encuentre el buque deudor o el armador propietario de ese buque deudor. Por otra parte, debemos tomar en cuenta lo escaso de la permanencia de un buque en un determinado puerto, pudiendo hacer inclusive imposible o nugatorio que el acreedor pueda garantizar su reclamo, porque el buque haya zarpado antes de poder ejercer la medida cautelar correspondiente contra el buque deudor,
o en todo caso pueda reunir los requisitos necesarios que establezca cada legislación para que sea decretada esa medida cautelar contra ese buque. Ahora, Gerardo, ¿qué te parece si nos concentramos en las medidas cautelares y las revisamos desde el punto de vista de nuestra normativa? Yo creo que eso va a ser enriquecedor para todos los que nos están escuchando. Como sabemos, las medidas cautelares, en términos generales, son definidas como aquellas decisiones adoptadas por los jueces, ¿ok?, de manera anticipada o durante el curso del proceso judicial, que se toman con el objetivo de asegurar la eficacia o resultado final que se pueda producir en un determinado proceso o juicio. En nuestro caso, la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos creó la jurisdicción marítima venezolana, tomando en consideración dos elementos fundamentales. El primero de ellos, el lugar geográfico, que abarca la jurisdicción en el espacio acuático nacional, ¿ok? Y en segundo lugar, el buque como elemento para determinar la jurisdicción del juez venezolano, independientemente del factor geográfico antes referido, ya que los tribunales de la República tendrían jurisdicción sobre los buques inscritos en el Registro Naval Venezolano, es decir, en el RENAVE, independientemente de la jurisdicción de las aguas donde estos se encuentren. En esta oportunidad no vamos a adentrarnos a conversar sobre las últimas modificaciones hechas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a la Jurisdicción Especial Acuática Venezolana, lo cual pudiésemos hacerla en una próxima entrega. Ahora bien, siguiendo con el tema que nos ocupa, conforme al Código de Procedimiento Civil y a la Ley de Comercio Marítima venezolana, cuando se trata de un crédito marítimo, puede solicitarse el embargo de bienes muebles propiedad de la demandada. Obviamente el embargo preventivo nos referimos, pero que para el fundamento de esa pretensión provisional sea admisible, debe atender al cumplimiento concurrente de dos requisitos necesarios para su procedencia, como son la presunción de buen derecho que asiste a la parte que lo solicite, vale decir, la probabilidad cualificada de éxito o fomus bonus iuris, y la existencia de un peligro en la demora o periculum in mora, perdón. Asimismo, y de forma simultánea, puede solicitarse, conforme a dichos cuerpos normativos, entiéndase Ley de Comercio Marítimo y Código de Procedimiento Civil, medidas cautelares nominadas, como la provisión de zarpe y el embargo preventivo del buque, con la finalidad, obviamente, de que la sentencia principal en esa acción o en ese juicio sea totalmente eficaz, siempre que la misma se fundamente en la existencia de un crédito o privilegio marítimo conforme lo dispuesto en la referida Ley de Comercio Marítimo. Sin embargo, es importante señalar, el artículo 97 de la Ley de Comercio Marítimo no establece el segundo requisito, es decir, el periculum in mora, sino solamente el fomus bonis iuris, es decir, la comprobación documental de la existencia del crédito marítimo o privilegiado demandado. Por ello, vale la pena mencionar que en el derecho marítimo el criterio que impera es que el periculum in mora no es necesario comprobarlo para que proceda el embargo del buque, por cuanto se presume, dado que, por una parte, la actividad de navegar del buque conlleva siempre el riesgo de que pueda sufrir un siniestro y se pierda, y por la otra, siempre está presente el riesgo de que el buque sea ausente de la jurisdicción donde se plantea el embargo y no retorne más. Es claro que en cualquiera de estos casos hay lugar al periculum in mora, toda vez que existe el riesgo de que el solicitante de la medida no pueda recuperar del deudor su crédito en caso de que el juicio le sea favorable, en vista de que no habría buque sobre el cual ejecutar el fallo. Adicionalmente, es importante señalar que existe el riesgo de que el deudor, en ese caso, carezca de bienes suficientes para responder de las resultas del juicio. En primer término, si se observa que los bienes que pudiera tener están expuestos a peligro, puesto que son aquellos que se emplean en la actividad marítima para el servicio naviero, en virtud de la cual están sujetos a deterioro y riesgos propios de esa actividad. Y por otra parte, que el demandado no tenga bienes o no tenga domicilio en el lugar donde se presente la medida cautelar. Hay que notar que en el caso del artículo 95 de la Ley de Comercio Marítimo se plantea el fomus bonus iuris, solamente al señalar que el embargo preventivo de todo buque con respecto al cual se legue un crédito marítimo procederá, y establece taxativamente cuál es el supuesto. Esto mismo se establece en el Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques de 1999
y parte de la doctrina nacional y extranjera han señalado que en el contexto de este convenio, el mero alegato del crédito marítimo bastaría para que el tribunal decretara el embargo, sin necesidad de probarlo, invocándose la propia letra de la ley que hace procedente el embargo de todo buque con respecto al cual se alegue un crédito marítimo, tal como lo dispone el artículo 3, ordinal 1 del convenio de 1999 antes citado. Ahora bien, como sabemos, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, debido a la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional, emitió la resolución 001 del 2020, de fecha 13 de marzo del 2020, en donde se acordó la suspensión de los despachos en todos los tribunales de la República, desde el 13 de marzo al 13 de abril del año en curso, quedando en suspenso todas las causas en curso y que no correrían ningún lapso procesal durante esa fecha, sin que ello implique que puedan practicarse las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes. Dicha medida fue extendida por 30 días adicionales según la resolución de la Sala Plena 002 del 2020 de fecha 13 de abril del presente año, con lo cual estaría en vigencia hasta el 13 de mayo del año en curso. Podemos hacer referencia al caso de Colombia, que el Consejo Superior de la Judicatura tomó la decisión de suspender todos los términos judiciales, así como los despachos en todos los tribunales de ese país hasta el 11 de mayo del 2020, exceptuando lo referente a los amparos constitucionales y en materia penal los asuntos llevados por los jueces de control de garantía, entre otras pocas excepciones. En España ha ocurrido más o menos algo similar, pero con mayor rigurosidad. Las autoridades judiciales de dicho país acordaron la suspensión de las actividades o despachos en todos los tribunales a nivel nacional hasta nuevo aviso durante la pandemia del COVID-19, quedando a salvo casos extremadamente urgentes, considerando que los embargos preventivos de buques no son extremadamente urgentes ni son considerados como tales. En el caso de Curazao, considerando que los tribunales de Curazao tienen jurisdicción por el foro atrayente, derivado de la medida cautelar de embargo que pueda ser decretada sobre el buque, también se acordó la suspensión de los procesos en curso, pudiendo tramitarse únicamente los procedimientos sumarios como medidas cautelares, pero acordó la reanudación progresiva de sus actividades a partir del lunes 4 del mes en curso. En el caso venezolano, sabemos que a los efectos de presentación de demandas, decretos, prácticas, levantamiento de medidas preventivas, así como de otras diligencias urgentes, son hábiles todos los días y horas, tal como lo dispone nuestro artículo 4 de la Ley de Procedimiento Marítimo. Sin embargo, resulta evidente que en los actuales momentos es complicado poder habilitar un tribunal para solicitar una medida cautelar para garantizar un crédito marítimo nacido en virtud de una actividad relacionada con el comercio marítimo y o explotación del buque, que pueda surgir durante la pandemia del COVID-19 o que sea como consecuencia de ella también, considerándolo como un acto de fuerza mayor, suspensión de la obligación del pago de flete de arrendamiento, que es lo que conocemos como FIRE, declaratoria de puerto inseguro, en un contrato de fletamento, pagos de demoras por exceder el tiempo de plancha, late time, cancelación del contrato de fletamento por no haber cumplido con la fecha de entrega o arribo del buque, que es lo que se conoce como el late can, así como cualquier otra que puedan surgir derivada de contratos de enrolamiento, de contratos de pasaje, de contratos de transporte de mercancía bajo régimen de conocimiento de embarque, tomando en cuenta la suspensión de las actividades judiciales en todo el territorio nacional. Además, el poco conocimiento que tienen en la materia algunos jueces de las regiones con competencia en esta especial área del derecho. De igual forma, es importante advertir que resulta complicado en estos momentos tramitar representación para los abogados para actuar judicialmente. Me refiero, en este caso, a un poder judicial, por las mismas razones de suspensión de actividades que hay en la mayoría de las actividades gubernamentales. Por ello, en este caso, podríamos considerar que serán de gran utilidad las cartas de compromiso, of Letter of Undertaking, que emiten los clubes de protección e indemnización del Grupo Internacional. En el caso que se presente en los actuales momentos, por ejemplo, alguna colisión o abordaje o daño dentro de las aguas venezolanas o sus puertos, para responder de tales daños causados siempre que su contenido obviamente sea un formato estándar y válido para el caso de que se trate y además su texto resulta adecuado y eficaz. Igualmente debemos recordar que en los tribunales
de la Jurisdicción Especial Marítima no conocerán, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Marítimo, tal como lo dispone su artículo 5, cuando en virtud de un tratado o convenio internacional el asunto se encuentra atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado. Sin embargo, puede dictar medidas anticipadas, medidas cautelares anticipadas, aun en el caso de que la jurisdicción corresponda a un juez extranjero o a un tribunal arbitral, tal como lo dispone su artículo 101 de la Ley de Comercio Marítimo en concordancia con el artículo 14. Por otra parte, un aspecto bien interesante es que el artículo 18 de la Ley de Procedimiento Marítimo regula una situación muy común en los procedimientos marítimos, donde muchas veces la premura para ejercer la acción judicial, en particular con la intención de embargar preventivamente el buque, no permite la tramitación de un poder autenticado. La citada disposición legal, obviamente, permite evidenciar la representación del demandado mediante cualquier medio escrito o electrónico, pero esta sección es únicamente a los fines de la presentación y admisión de la demanda, por lo que con posterioridad, dentro de los 10 días siguientes a la admisión de la demanda, el representante del demandante deberá consignar el poder debidamente autenticado. Cuando se emita en el extranjero deberá estar legalizado en el consulado de la República o en su defecto apostillado. Obviamente esto también aplica para el caso de solicitudes de medidas cautelares solo para garantizar las resultas de un eventual laudo o decisión en un foro extranjero. Por otra parte, en el supuesto previsto en el citado artículo 18, la demanda debe acompañarse de una garantía, la demanda o la solicitud de una garantía de 10.000 unidades de cuenta. El incumplimiento de la obligación de consignar el poder dentro del plazo referido, lo que trae como consecuencia es que sea declarada extinguida la instancia y se ejecute la garantía constituida, mientras que el cumplimiento dará lugar a la liberación de la mencionada garantía por parte del tribunal. Gerardo, recientemente el Tribunal Supremo de Justicia dictó una resolución sobre la participación telemática de los sujetos procesales en las audiencias de la Sala de Casación Penal. Esto con la finalidad de garantizar una justicia gratuita, accesible, idónea y sin dilaciones. ¿Nos pudieras comentar alguna experiencia que conozcas sobre el uso de nuevas tecnologías en los tribunales marítimos? Es importante tener un registro de estas situaciones para saber si es posible estos cambios de paradigma en nuestro país. Efectivamente, María Gracia, existe ya una experiencia importante eh, a nivel de los tribunales marítimos venezolanos. En el año 2017, el Tribunal de Primera Instancia Marítimo, conforme a una prueba que fue promovida de testigos expertos, fue admitida y ordenada su evacuación mediante videoconferencia, ya que los referidos testigos no se encontraban en el país y era difícil que pudieran asistir a la audiencia oral pública fijada por el tribunal, ya que esta es la oportunidad procesal para hacerlo, es decir, para evacuarlo. Y efectivamente se evacuó sin problema, ¿ok? Se celebró la audiencia oral o pública sin ningún inconveniente, solo que se acordó la celebración de la misma fuera de la sede del tribunal, ya que el tribunal no contaba con los elementos tecnológicos necesarios para poder eh, evacuar dicha prueba en la forma como fue solicitada. Gerardo, igualmente me gustaría conocer si crees que será posible el uso de la telemática y la digitalización de documentos en nuestros tribunales marítimos. ¿Crees que seamos capaces de una digitalización de la justicia marítima en Venezuela? Muy interesante tu pregunta, María Gracia. La verdad que yo también me he hecho esa inquietud. No tengo una respuesta en estos momentos, porque desconozco cuáles son los planes que pueda tener el Tribunal Supremo de Justicia para llevar adelante la transformación digital de la justicia en nuestro país. Lo que sí te puedo decir es que la infraestructura actual de los tribunales a nivel nacional y en especial la de nuestros tribunales marítimos es muy precaria. De manera que será interesante ver cuáles serían los planes que a futuro se tendrían, a futuro cercano, para lograr acometer esta transformación. Excelente, Gerardo. Y ya para concluir, me gustaría tus impresiones en este sentido.
porque yo creo que deberíamos ya de analizar un poco cuál es la situación que se está presentando concretamente, es decir, ver alguno de esas situaciones concretas y limitaciones que se tienen en la actualidad. Yo creo que allí podríamos entonces concluir de una forma completa en la comprensión de esta maravillosa exposición que nos has hecho en el día de hoy. Desde nuestra óptica es evidente que nuestra normativa adjetiva marítima, entiéndase la Ley de Procedimiento Marítimo, requiere urgentemente de una nueva reforma para adecuarla a las nuevas realidades y que contemple la posibilidad de implementar audiencias virtuales para la presentación, por ejemplo, tramitación y levantamiento de medidas cautelares preventivas, así como de otras diligencias de carácter urgentes. De igual manera, la posibilidad de crear expedientes electrónicos. Esto ya ha sido establecido de alguna manera por el Tribunal Supremo de Justicia mediante una resolución. Igualmente para la participación telemática de los sujetos procesales en las audiencias de los tribunales marítimos. Obviamente no solo basta con reformar la Ley de Procedimiento Marítimo, también hay que dotar y adecuar la estructura de los tribunales marítimos con tecnología de punta para que puedan llevar a cabo y ejecutar este tipo de actividades. De igual manera, dicha modificación serviría para corregir una inadecuada administración de justicia en esta especial materia, que fue lo que imperaba e impera nuevamente cuando jueces de derecho común con conocimiento en materia civil y mercantil tenían y tienen a su cargo el conocimiento y resolución de los juicios marítimos. Gerardo, un millón de gracias por el tiempo que nos has regalado. Sé que siempre has estado comprometido en apoyar esta vicepresidencia y especialmente a la rama venezolana del instituto. Realmente estoy segura que seguiremos reencontrándonos en esta actividad, así que solamente me resta decirte hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Nuevamente agradecerte, María Gracia, y a la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo por esta entrevista. Espero poder acompañarte en una nueva oportunidad con otros tópicos de interés en esta interesantísima rama del derecho. Recibe un fuerte abrazo, saludos y cuídate mucho.